Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a buscar en el Nuevo Testamento primera carta de Pedro. Primera de Pedro. Si gusta, váyase de Apocalipsis para atrás. Lo va a encontrar más rápido. Primera epístola o carta o misiva de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a continuar con la segunda parte del sermón que se llama Un sacerdote evangélico. Y la vez, domingo pasado dimos las primeras intervenciones. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer los versículos 4 y 5. ¿Lo tenemos, Primera de Pedro? Amén. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice la palabra de Dios: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vamos a orar. Gracias, Señor, a esta hora te damos. Entregamos nuestra mente, nuestro corazón, para escuchar tu voz a esta hora y poder proclamar las buenas nuevas. Te suplico, Señor, que tu palabra pueda entrar hasta nuestro corazón y podamos tener un cambio, Señor, y escuchar tu voz para hacer tu voluntad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús estamos reunidos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. La primera parte de lo que hablamos el domingo pasado se lo voy a resumir de esta manera. El domingo pasado Cristo nos dijo que quiere que usted sea el pastor de su casa, sea el sacerdote de su hogar. El pastor Juan Carlos, en la semana pues hemos estado hablando acerca de este tema, y una de las principales razones del sacerdocio es que tenían los privilegios para poder realizar ciertas cosas. Pero ¿por qué Dios quiere que usted, que me está escuchando, sea un pastor? Y no estoy hablando de un pastor así como nosotros, no, sea el encargado de hacer cosas en su casa. Y la única razón es para que a través de Dios se pueda bendecir su hogar. Dios ya escuchó sus oraciones, nuestro clamor, y quiere bendecirlo. Pero las bendiciones de Dios vienen en un solo canal, en una sola dirección. No es que si me voy por este lado voy a obtener esto, si me voy por el otro lado, no, es que Dios no es como una persona. Dios no es que si le lloro me va a decir que sí. Me voy a hacer rebelde y me voy a poner caprichoso, porque sé que cuando me pongo caprichoso me cumplen lo que yo deseo. No, no le voy a hablar a nadie para que me cumplan lo que yo quiera. Me preguntan: ¿y qué te pasa, Chichi? Ay, ¿qué quieres? Dios no es así. Dios no lo vamos a ganar con lágrimas. Dios no lo vamos a ganar amenazándole. Entonces no es algo del pastorado. Dios no lo vamos a ganar haciendo caprichos. Pues ya no predico. Dios no. Hay un solo camino para la bendición de Dios. Y ese camino es el que el domingo pasado iniciamos y hoy vamos a concluir. Entonces Dios quiere bendecir su vida. Dios quiere bendecir su hogar. Y por eso vimos, a la luz de la Biblia, porque los llevé en pasajes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, refutamos bíblicamente porque sí nos compete a nosotros el hecho de ser sacerdotes de nuestro hogar. Agarramos el Antiguo Testamento y vimos a los judíos y todo, y nos saltamos, vamos al Nuevo Testamento y vemos cómo sí nosotros también somos, y es para nosotros. Descubrimos que este llamado es para la iglesia, y lo que nosotros se nos va a enseñar es lo que hoy nosotros debemos hacer en nuestra casa. Muchos podemos decir: sí, un altar familiar, ese es algo
es un ritual, ¿verdad? Como hay unas personas que tienen detrás de la puerta de entrada de su casa, tienen el Salmo 91, tienen una Biblia con el Salmo 91 abierto. Y si no tienen una Biblia, tienen una de esas que viene como en los calendarios, un bolito de cartón, pegado con el Salmo 91, en la cocina la gente lo tiene. Pero eso no quita, eso no hace nada. Eso absolutamente no hace nada. Póngamele una seña a Primera de Pedro, que ya vamos a regresar. Póngamele una ceñita, por favor. Y después que le haya puesto la seña, nos vamos a ir al Evangelio de Lucas. Mateo, Marcos, Lucas, el tercero de los evangelios. Evangelio de Lucas, capítulo 19. Evangelio de Lucas, capítulo 19. ¿Lo tenemos? Vamos a leer los versículos del 39 al 44. Evangelio de Lucas, capítulo 19, del 39 al 44. Dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esta es la segunda escena, o quizás las únicas dos escenas que la Escritura describe a Cristo llorar. Y Jesús lloró. Y en la otra donde Jesús lloró es con la muerte de Lázaro. Y ya se los he explicado que Jesús no lloró porque se murió su amigo, porque él, al final de cuentas, él lo revivió. Él ya sabía que iba a revivir. Él lloró de la incredulidad de los que estaban ahí. Y le dolió más que Marta y María, las hermanas de Lázaro, Marta y María, eran grandes amigos de Jesús. Jesús, cuando llegaba a Betania, a ellos los iba a visitar y se quedaba en la casa de ellos. ¿Se imagina esa plática entre Lázaro y Jesús preguntando: hey, ¿cómo te fue, Jesús? Y María haciendo la limpieza, ¿verdad? Y la Marta ahí sentada. Y lo que le dolió era que, sabiendo estas mujeres quién era Jesús, aún así le reclamaron y estaban molestas. Y nosotros, sabiendo quién es Jesús, teniendo a Cristo Jesús en nuestro corazón, a veces lloramos de la impotencia. Ojo con lo que voy a decir, porque pensamos que Jesús no nos está oyendo, porque pensamos que Jesús no va a hacer nada cuando nosotros tenemos problemas. Y Jesús se queda viendo posiblemente, y posiblemente se le salgan unas lágrimas diciendo: ¿y por qué no has creído en mí entonces? No importa que ya se haya muerto, yo lo puedo revivir, dice Jesús. ¿Cómo se lo compruebo? Fácil, porque todos los que estábamos aquí estábamos muertos y ahora estamos vivos. Sí nos da vida. Y en esta escena Jesús lloró sobre Jerusalén. ¿Pero por qué llora? Fíjese el versículo 44, vamos a pasar detrás. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Te estás vaticinando una destrucción. ¿Por qué? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Nunca se dio cuenta de que el Mesías ya había llegado. Cuando Jesús se acercaba a las personas, le decía: arrepiéntete, el reino de los cielos se ha acercado. Ese reino, Él es el Rey, Él se estaba acercando a las personas. Y arrepentirse es cambiar de dirección, que si yo estoy caminando para acá, hoy voy a caminar
donde Jesús me dice que camine, porque ya vino el Mesías. Pero como yo no le quise reconocer, entonces para mí esperan días de dolor. Y por eso es que Jesús llora, porque estando Él, estando Dios ahí, la gente no lo conocía. Cuando Jesús entra, después de esto, cuando Jesús entra en su entrada triunfal, valga la redundancia, la gente de afuera del pueblo, cuando lo lean se van a dar cuenta, le aplaudía. Hosana, Hosana, y le tiraban la gente de afuera del pueblo. Cuando Él entra al pueblo, pasa de las murallas y entra al pueblo, la gente que estaba dentro de las murallas de Jerusalén se preguntaban, ¿y por qué la gente le aplaude a este? Y dice que la gente se admiraba, los que estaban, se admiraban. Pero resulta que ese día que Jesús estuvo ahí, no pudo, dice la Escritura que Jesús no pudo hacer ni un milagro. Y yo ya se los he predicado, ese sermón. Y dice que no puede hacer ningún milagro por la incredulidad de ellos. Entonces, ¿de qué dependen los milagros? De usted y de su fe. Cristo está en su trono en el mismo lugar, esperando que usted clame por Él. Y por eso lloró, porque ya sabía lo que tenía preparado para Israel. Fíjese el 42. Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento hay dos versículos que nos invitan a pedir por la paz de Jerusalén. Y la paz de Jerusalén es Jesús. Por eso dice, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, entendiendo Jesús, en el día que Él llegó ahí, ¿quién está delante de vos? Las cosas fueron diferentes. Y por eso es que hasta el día de hoy, el judío y el pueblo de Israel tiene una venda que no puede reconocer a Cristo Jesús como el Hijo de Dios. Ellos esperan el Mesías todavía, y va a venir, sí, pero después de la tribulación. Nosotros se nos fue quitado ese velo, y por eso es que le reconocemos. Mira el versículo 40. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Jesús estaba con sus discípulos judíos, y los fariseos le dijeron, decile a tus discípulos que no hagan eso, que se callen, porque nosotros no creemos en lo que vos venís a hablar. Y Jesús le dice, yo les puedo decir que se callen y nos podemos ir si quieren, pero les digo, dice, que si estos se callaran, las piedras clamarían. Y fíjese que al pensar del resto de la gente, y cuando la gente predica esto, la gente dice, bueno, si hizo hablar a la burra de Balaam, también puede hacer que las piedras hablen, le va a poner una boca. No, señores, tampoco. Esas piedras están hablando hoy en día. Vámonos a Primera de Pedro, donde le dije que guardara. Esas piedras ya están hablando hoy. ¿Tienen Primera de Pedro? En el 2:4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Va. Pedro estuvo presente a la par de Jesús cuando Jesús dijo, si estos callaran, las piedras clamarían. Ahí estaba Pedro. Epístola de Pedro, le escribió Pedro. Va. ¿Y quién escribió Pedro? Pedro. Va. ¿Cuándo le escribió Pedro? Aproximadamente en el año 60 después de Cristo. Aproximadamente. Entonces, a esa época Pedro ya estaba viejecillo, ya tenía sus añitos, y escribe esta parte. Y en este del 4 en adelante empieza a hablar acerca de esa piedra. Y todavía, se lo voy a parafrasear, y todavía más adelante, por el 6 y el 7, le dice, la piedra que yo les hablé, la que ustedes desecharon, pues a otros les va a servir.
Y no solamente le va a servir a los otros, sino que esa piedra que desecharon, que le sirve a los demás, les va a servir de tropiezo a ustedes. Porque van a estar negando a Cristo cuando Él ya vino, y va a ser su tropezadero. Eso era una plática para los judíos. Porque para nosotros sí es la piedra, nuestra piedra angular. Pero tranquilo, dejemos ahí esa piedra. ¿Por qué Pedro se tardó 60 años para escribir esta partecita? Porque Pedro estaba esperando que regresara Jesús. La mayoría de gente, cuando Jesús se vaya, lo vamos a leer, ya voy a venir, no te preocupes, un par de días. Y la gente esperaba la segunda venida de Cristo en el momento. ¿Y vas a restituir tu reino? Sí, pero tranquilo. Y Pedro pasó esperando y nunca entendió lo que Jesús le estaba diciendo en ese momento. Hasta aquí, cuando él ya en el ocaso de su vida se dio cuenta de que esas piedras significan las nuevas generaciones. Lo que Jesús vino a hacer fue a sentar un precedente para que los que vengamos atrás hagamos lo mismo. Y esas piedras hoy en día somos nosotros. Por eso es que Israel no evangeliza. Por eso es que la iglesia, nosotros evangelizamos y ganamos almas para Cristo. Porque si fuera al revés, a Israel le tocara andar evangelizando. A ellos les tocaría evangelizarnos a nosotros, convencernos a nosotros de Cristo. Pero ellos, como lo leímos, están vendados. Y por eso nosotros nos toca evangelizar. Los judíos callaron. Si estos callaran, las piedras clamarían. Y esas piedras somos nosotros. El versículo 5. 1 Pedro 2. Vosotros también, ¿qué dice? Como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Se da cuenta, mi querido hermano, que esas piedras somos nosotros? Que el que estaba a la par de Jesús, cuando Jesús dijo, si estos caen, las piedras van a hablar, ese mismo se dio cuenta que las piedras somos nosotros. Dice, nosotros, piedras vivas, nos toca ser edificados para poder ejercer un sacerdocio. Y ya vamos a entrar en el tema. Quiero que me acompañen, por favor, al libro de los Hechos. No me pierda 1 Pedro, vuelvan a poner la seña. Vámonos al libro de los Hechos. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Lucas. Hebreos sí no tiene un autor definido, pero el libro de los Hechos lo escribe Lucas. A Lucas lo contratan para exactamente esto. Él era un doctor, un historiador, iba preguntando a todo el mundo. Dentro de todo, él empezó a ver que había una coherencia y escribe el Evangelio de Lucas. Lucas no era judío, ni era apóstol, pero ese es estudio bíblico. Hechos, tenemos Hechos, capítulo 1, vamos a leer versículos 6 al 8. Hechos, capítulo 1, del 6 al 8. Entonces, lo tenemos. Amén. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, aquí hay una parte muy importante. Quiero que lo traiga hasta aquí para que vean primero que las últimas palabras de Jesús en esta tierra
fueron estas. Fue lo último que él dijo. Fue lo último que él dijo. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y fíjense el 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Fue lo último que dijo Jesús. Y lo último que dijo Jesús es un orden y una orden. Y me los traje aquí para que bíblicamente nos demos cuenta cuál es el orden que Jesús está estableciendo. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Nosotros tenemos que fijarnos muy bien a dónde estamos. Nosotros tenemos que darnos cuenta qué es lo que Dios está hablando a nosotros. Por favor, tengan eso en mente, ese orden en mente. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último. Regresemos a 1 de Pedro. Esas piedras que claman somos nosotros ahora. Uno de nuestros propósitos de vida, por si alguna vez usted se ha preguntado, Señor, ¿y tú por qué me salvaste? Señor, ¿y tú por qué me diste la oportunidad de ser salvo? Señor, ¿y yo por qué soy salvo? Si usted alguna vez se ha preguntado eso, pues uno de los propósitos es que Dios haya puesto sus ojos sobre usted y que podamos ser salvos es para ser parte de esas piedras vivas. Y esas piedras vivas lo único que tienen que hacer es hablar. Y poco a poco vamos a ir dando cuenta cómo tenemos que hablar, cuál es el orden. Por eso me los traje aquí en Hechos, las últimas palabras de Jesús. Nosotros somos esas piedras vivas. Nosotros tenemos, ese es uno de nuestros propósitos. Fíjense muy bien. En el versículo 5 de 1 de Pedro, se nos está hablando que tenemos que ser edificados. Vale, ya soy salvo, he recibido a Cristo Jesús, y ya se acabó la historia. No. Usted necesita ser edificado. Usted necesita venir. Usted necesita sanar heridas. Usted necesita aprender a amar. A mí nadie me amó, yo no tuve amor, yo no tuve papá, yo no tuve mamá, yo me crié en la calle, yo aquí. Pues con Dios usted va a conocer el amor. ¿Y por qué, pastor? Porque es necesario que usted dé amor también. Una cosa es ser creyente y otra cosa es ser discípulo. Y todos, usted viene los domingos aquí para ser discípulo. No es una costumbre, es para que usted sea discípulo. ¿Y qué es un discípulo? Es alguien que aprende. Durante estos 3 años que llevamos en este lugar, usted ha aprendido mucho en este lugar. Y ha llegado el momento que empecemos a hacer algo con lo que hemos aprendido en este lugar. Y es por eso la insistencia de Dios en estos 2 últimos domingos en que usted se convierta ya en el sacerdote de su casa, en el pastor de su casa. Jonathan lo explicó ayer muy bonito. No solo este mensaje no es solamente para los hombres, es para las mujeres también. Y nosotros como hombres tenemos que saber dejarnos ayudar por la mujer. Tienen una capacidad de bárbara. Y es la mujer que también está sola, es encargada y sobre ella es la responsabilidad del hogar también. Y un padre que no está cumpliendo con el deber que debe de cumplir, que se tenga las consecuencias. Porque Dios nos está mandando a que seamos responsables y ya vamos a ver el orden que nos está poniendo Dios. Los sacerdotes, ellos se cuidaban para poder dar de lo que tenían. Antes de hacer cualquier sacrificio había que hacer un sacrificio para ellos mismos, para limpiarse ellos mismos y después poder servir de guía a los demás. Y ahorita, en este punto,
Yo necesito que usted, como se lo pedí el domingo pasado, si trajo algo que apuntar, apúntelo. Y si no, tome una nota mental. O si no, lo baja más tarde en internet y ahí lo puede ver. Vamos a unir las piezas del domingo anterior con este domingo. ¿Por qué? Porque yo necesito que usted se vaya sabiendo que tiene que hacer algo cuando llegue a su casa. Es más, si se fija, todos los domingos yo les dejo tarea para que usted la vaya a hacer en su casa. Y la primera pieza de este rompecabezas es que yo tengo que hablar, es el primer propósito de mi vida, hablar de Cristo. Pastor, pero es que a mí me da pena hablar, a mí me da cosa que la gente me vaya a salir con algo y pues sí, yo no esté preparado. No me preocupe, hermano. Póngame atención a lo que le estoy diciendo, porque este no es un sermón para que usted vaya a evangelizar a las calles. Este es un sermón para que usted hable en su casa, con su familia, con los que le creen, con los que le oyen. No le estoy mandando a la calle. Ese es otro llamado. Y a Dios no le interesa la calle, le interesa a usted. No se preocupe si usted no puede hablar, porque sí va a poder hablar con los suyos. Número 2. ¿Se acuerda el orden que pusimos? ¿Cuál era el primero? Jerusalén, Judea, Samaria, hasta la última. Okay. Fíjese en esta imagen. Este es un plano, un mapa real de Israel, ¿verdad? Este es el Mar Muerto y aquí están las diferentes zonas. Por aquí está Jerusalén. Es lo primero que Dios nos manda. ¿Qué es Jerusalén para usted? Jerusalén para usted es diferente a Jerusalén para mí. Después de eso se me manda a la región de Judea. Ya es una zona un poco más amplia. ¿Qué puede significar Judea para mí? ¿Qué puede significar Judea para usted? Luego me mandan a Samaria, una región todavía más grande. Igual, ¿qué puede significar para mí? ¿Qué puede significar para usted? Pues la cosa no queda solamente ahí, sino que después de ahí me mandan hasta lo último de la tierra. Hermanos, todo empieza en un lugar y todo empieza en casa, pero en su casa. Y el llamado es para usted y su casa. Que no le interese dónde está Judea, dónde está Samaria, no le interese ser misionero que se vaya al mundo. No sé si Dios va a hacer su llamado, pero por el momento Dios lo que quiere es su hogar. Nada más. Se da cuenta que lo que Dios le está pidiendo no es cosa del otro mundo. Dios le está pidiendo que sea la cabeza, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, que usted sea la cabeza de su hogar. ¿Quiénes viven en Jerusalén? ¿Cómo decir los judíos? ¿Quiénes viven en su Jerusalén? El centro de todo es usted. ¿Quiénes viven en su primer círculo? ¿Quiénes viven en su hogar, bajo su techo? ¿Quiénes son las personas que viven bajo su techo? Ese es su Jerusalén. ¿Quiénes no viven en su techo, pero usted los conoce? Es su segundo círculo. Yo también ya tengo un sermón que ya se los he predicado. Los círculos, los anillos de Jesús se llaman. Y le ponía los diferentes círculos. Este es su Jerusalén. Este es Judea, la región más amplia. ¿Quiénes podrán ser eso? ¿Sus compañeros de trabajo? Posiblemente. ¿Sus otros familiares que viven en otras casas? ¿Tíos, familiares pueden ser? Sí. ¿Están los de Samaria? ¿Están el anillo antes, el anillo después? ¿Podrán ser amigos, conocidos, amistades? Que podamos impactar a través del testimonio nuestro, a través de Jesucristo.
todavía el último. O sea que paso por el centro, que soy mi persona, que soy yo, que recibí la salvación, como esto es personal, no es grupal ni familiar. Usted es salvo porque usted recibió a Cristo. Y cuando usted recibe a Cristo, nos convertimos en piedras vivas, lo dice Pedro. Y nos corresponde a nosotros hablarles a los de nuestra casa. Cuando usted ya cumplió su papel, y si Dios se lo pone en su corazón, continuemos con los que siguen. Por eso le digo, su Jerusalén va a ser propio, su Judea va a ser propio, y su Samaria va a ser propio. Y si aún así, después de todo esto, Dios le pone un llamado, nos vamos hasta lo último de la tierra. Dios le pide nada más su Jerusalén. Dios le pide que se enfoque solamente en su casa. Y a esto me interesa, porque vamos a llegar a hacer y ver cuáles son los sacrificios que el sacerdote debe de hacer en su Jerusalén, en su casa. ¿Y por qué es necesario todo esto? Sencillo, porque su Jerusalén es su casa y a Dios le interesa usted. El interés de Dios es usted, hermano. Y usted debe de interesarse por usted. Que no le interese el vecino, que no le interese la vecina, que si el otro viene, que si el otro no viene, que no le interese. Deje que Dios se preocupe por el mundo y usted preocúpese por su familia. Y que ahí está, Jerusalén es su casa. Nosotros no somos Jesús para dar salvación a la humanidad. Hace como 2 meses un cipote me escribía en las redes sociales, que no lo conozco y ni se congrega en este lugar, y me dijo: pastor, necesito hablar con usted, quiero una consejería. Cipote como unos 20 años, quiero una consejería y quiero que me ponga manos de un solo. Te volaba, no es así nomás. Yo le dije: hermano, con gusto lo puedo atender, vénganse un día de culto, pero desde ya le digo, yo no impongo manos a nadie. Bueno, ¿y entonces qué hace? Pues me dice. Y yo le expliqué eso. Primero, yo no soy Jesús para ponerle las manos a nadie. Segundo, tenés que recibir a Cristo porque es el único que te puede dar una salida a tu problema. Nosotros no somos Jesús. Usted debe dejarse querer por Jesús, porque lo que Jesús quiere es la bendición de su casa. ¿Por qué? ¿Por qué, pues? ¿Por qué Dios quiere que usted se enfoque en su casa? Es que, hermanos, ahí está la felicidad, hombre. Mi felicidad no va a estar en las posesiones, mi felicidad no va a estar en la calle, mi felicidad no va a estar que el otro sea feliz, no. Su felicidad está en su casa, no la busque afuera, no la busque en la calle, que afuera no está. Su felicidad, te repito, su felicidad está en su casa, con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Cuide lo que tiene, cuide lo que Dios le ha dado. ¿Cómo lo vamos a hacer? A eso vamos ahorita. A través de no me lo busquen, a través de todo el libro de Levíticos, capítulos 1, 2, 3, 4 y 5, hablan de los sacrificios que el sacerdote debe de hacer. Son 6 capítulos y no puedo ir leyéndole los 6 capítulos. Entonces por eso se lo he resumido. Y la tercera pieza de este rompecabezas, la primera pieza, usted es piedra viva, tenemos que hablar de Jesús. La segunda pieza, nos vamos a enfocar en su casa. Y la tercera pieza, que hoy que puedo hablar de Jesús, que ya sé que a quién debo de hablarle, entonces, ¿qué debo de hacer? Esta es la parte importante. Y el primero, vamos a ver 3 sacrificios. He querido hacerlo en 3 sacrificios, hay más, pero el primero le he puesto holocausto. Y el holocausto, de hecho, es el primero. Es una de las partes más importantes. Es donde el sacerdote, por decirlo de alguna manera, se purifica él, se limpia él. ¿Para qué? Para santificarse, es decir, para apartarse, para estar listo, para poder guiar, servir de guía para los demás. Primero pido perdón por mí y luego
delante de Dios pido perdón por los pecados de la gente. Va, es así el sacerdote en los Levíticos. Y nosotros ahorita lo que tenemos que hacer es santificarnos. Usted, el padre, la madre, el encargado, la cabeza de la casa, tiene que tomarse su espacio a solas para hablar con Dios, y así como hacemos en Santa Cena, ponerse a cuenta con Dios. Vamos a pedir perdón por nuestros pecados. Bueno, sacrificio hay que hacer morir algo. Y lo que nosotros vamos a sacrificar, lo que nosotros vamos a matar, lo que nosotros vamos a hacer morir, son los pecados delante de Dios. Por eso aquí, en Pedro, ¿tienen abierto Pedro? Amén. Fíjense en el 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Exacto. Ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Se da cuenta que sí, estos sacrificios sí los podemos hacer nosotros? Sacrificios espirituales aceptables a Dios. Y eso es lo que le estoy enseñando. Y el primero es hacer morir mis pecados, pidiendo perdón desde luego por ellos, apartarme de. Y de la misma manera me toca a mí invitar a mi familia a que hagan lo mismo. El segundo sacrificio, ese es el primero que le acabo de decir, holocausto. El segundo, sacrificio de paz. Y ahí, ¿qué vamos a matar en el sacrificio de paz? Bueno, en el sacrificio de paz vamos a hacer morir nuestros deseos de la carne. En el primero hacemos morir los pecados que ya cometimos. Señor, te pido perdón por esto. En el segundo vamos a hacer morir nuestros deseos, vamos a hacer morir la tentación. Cuando usted se encuentre en una tentación, tranquilo, no se preocupe, que estar en tentación no significa que usted haya pecado. Caer en la tentación, eso sí, porque dice Santiago, la concupiscencia, la tentación, y si cae en la tentación viene el pecado y de ahí la muerte. Todos pasamos por tentaciones. Jesús estuvo en tentación y no quiere decir que cayó a la tentación, no, venció la tentación. Cuando nosotros nos encontremos en Señor, y quien no sé qué, y aquí, allá, y que o sea, esas son las ofrendas de paz. Eso es lo que tenemos que hacer morir, los deseos de la carne. No, no, no y no. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es evitando que se produzca el pecado. Fíjense el orden que llevamos. Primero pido perdón por lo que no pude contener, que realicé los pecados, y estoy ahora, esta ofrenda de paz es algo previo. Estoy haciendo morir, estoy matando algo para que yo no caiga en el pecado. Estoy haciendo morir mi carne para que no produzca pecado. Aquí nosotros tenemos que reconocer cuáles son nuestros puntos débiles. Como dice Proverbios, el avisado ve el mal y se aparta. Es lo que estamos predicando ahorita. Ese va a ser su sacrificio de paz. Apartarnos de esas piedras que nos hagan tropezar. Apartarnos. Si usted conoce cuál es su punto débil, su talón de Aquiles, pues apártese, hermano, no lo haga. Pero que los amigos, pues ni modo, aléjese de sus amigos. Pues. Se da cuenta de la importancia. Ahora, hemos visto dos sacrificios, donde uno es pedimos perdón por lo que ya hicimos y el otro es preventivo. Pero dentro de la ofrenda de paz había un componente importante que se tenía que agradar, porque se quemaba un incienso, para que ese incienso tuviese un olor agradable delante de los ojos de Dios, para que Dios pudiese recibir esta ofrenda de paz. ¿De qué manera usted y yo podemos agradar a Dios? Yo sé que usted lo sabe muy bien. A través de la adoración. Entonces, en esta parte, usted le va a poner adoración a Dios. El tercer sacrificio, expiación. Este es un sacrificio para la redención. Aquí es que prácticamente
este sacrificio es uno de los más dolorosos. Porque el pecado que yo consumé me va, así se dice, ¿verdad? Sí, consumar. Bueno, usted me entiende. El pecado que yo cometí va a tener consecuencias. Y esas consecuencias están haciendo morir mi futuro. Están haciendo morir lo que Dios tenía planeado para mí. Es decir, cuando nos encontramos pagando una factura de hace ratitos. No, yo sé por qué me pasa eso, dice la gente. Yo la regué aquí y sé que estoy pagando esta factura, dice la gente. Hay un versículo que dice, tus pecados te alcanzarán. De eso estamos hablando. Cuando nos encontramos agobiados, cuando nos encontramos presionados, porque sabemos que le hemos regado, posiblemente sea una deuda que no tuvimos que habernos metido, y estoy presionado, entonces mi futuro se está muriendo. Y esta parte es para llegar a los pies de Dios y decirle, Señor, ya entendí y comprendí que la regué. Entonces, este sacrificio de expiación, a mí me toca hacer un compromiso, un trato con Dios, en el cual decirle, Señor, ya entendí que yo quise hacer mi vida, tomé estas decisiones y las regué. Pues hoy cambio de dirección, un arrepentimiento, y te sigo. Se le acorta la prueba, se le acorta los problemas y salimos adelante. Son cosas importantes que nosotros debemos de hacer. ¿Y por qué este es uno? Vemos nuestro futuro morir. Porque exactamente este sacrificio de expiación, los levitas, cuando sacrificaban el animalito, no era como los demás. Los demás le sacaban la grosura y quemaban su carne y todo. La sangre que salía de este animalito, primero se untaban los dedos, luego le chorreaban la sangre en el velo. Después de eso habían unos cuernos que estaban en el altar y llenaban los cuernos de la sangre de este animalito. Y la sangre que había sobrado la regaban en el altar que estaba pegado a la puerta de la entrada. Cada uno de esos tiene su simbolismo, pero hoy no es el día para hablarles de eso. Pero esa sangre significa que el que estaba haciendo el sacrificio veía lo que había cubierto esa sangre. Híjole, la sangre me llenó aquí, la sangre me ensució a mí, la sangre fregó los cachos, la sangre se derramó allá. ¿Qué hice? Híjole, con la decisión que yo tomé, ¿qué hice? Perdí aquí, perdí allá, la regué con esto, nadie me quiere aquí. Son las consecuencias de nuestras malas decisiones. Cuando Jesús derramó su sangre sobre la cruz del Calvario, toda su sangre quedó en la cruz del Calvario. Y nos hace la invitación a llevar todas nuestras cargas, debilidades, enfermedades y todo a la cruz del Calvario para hacerlas morir. Y ya hemos leído que ahí quedó el acta donde está anulado nuestra condenación a través de Cristo Jesús. Entonces esto nos debe hacer a nosotros reflexionar sobre nuestra vida y decirle a Dios en ese momento, ok, cambio de dirección. Con esto terminamos. Este puede ser el sacrificio del arrepentimiento, cambio de dirección. Entonces, amado hermano, usted como el sacerdote de su hogar, ¿qué debe de hacer? Primero, escoger un momento al día donde pueda reunir a su familia. No sé cuántos sean en su casa, pero le corresponde hacerlo. Escoja un momento en el día. Pastor, una vez al mes. No sé cada cuánto quiera su milagro, hermano. Pero si usted quiere que Dios lo bendiga todos los días, pues yo le aconsejo que lo hagamos todos los días. Pastor, digo, si el día tiene 24 horas, yo no le he dicho que se va a tardar 3 horas. Si usted lo puede hacer en 5 minutos. Bien hecho, lo puede hacer en 5 minutos. Va, siga pues, pastor, va. Escoja un momento en el día donde estén todos, ¿verdad? Primero va a orar para pedir perdón por sus pecados. Luego va a cantar alabanzas. Luego me va a leer una lectura de la Biblia, un salmo, un proverbio, una carta que Dios le ponga en su corazón. Va a orar, alabar, lectura bíblica, y luego va a orar también
para pedir fortaleza, según los sacrificios que hemos visto, para pedir fortaleza para nuestras debilidades. Señor, a mí me da cólera cuando voy manejando, te pido que me dé fuerza para no volver a ver a nadie, para no responder a nadie. Vamos a pedirle fortaleza para nuestras debilidades. ¿Qué más, pastor? Bueno, después de eso vamos a orar en una forma personal. Usted va a invitar a cada uno de sus familiares a que tome una actitud de oración en silencio, en donde nos ponemos a cuentas con Dios. Después de que usted, delante de todo, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, la alabanza, la lectura, usted invita a los demás a que tengan un momento de reflexión personal. Vaya en silencio, cada quien va a orar, le va a pedir perdón a Dios y le vamos a decir que nos dé fuerza. Luego de eso, hay que tener una pequeña reflexión. El líder tiene que tomar la batuta y hacer una reflexión de las consecuencias de portarnos mal y de los beneficios de portarnos bien. Hijos, yo necesito que ustedes estudien. El futuro de cada uno de ustedes depende del sacrificio que pongan. Ahorita que están jóvenes pueden estudiar, aprovechen que nos tienen a nosotros para pagarles sus estudios. Su única responsabilidad es estudiar y salir bien y portarse bien. Deje que su papá y yo nos preocupemos por las tareas. Reflexionar sobre lo que conviene y lo que no conviene. Hijos, debemos ir a la iglesia, no nos apartemos de Dios. Y esto, reflexionar lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Y ahí ya terminó, hermano. Ya terminó. ¿Cuánto le puede tardar? 5 minutos. Yo creo que en 5 minutos usted lo puede hacer. 10 minutos también lo puede hacer. No importa, mi hermano, cuánto tiempo lo haga, pero empiece hoy. Usted le va a agarrar amor a esto. Y va a empezar con 5 minutillos. La otra semana van a ser 6. La próxima van a ser 7. Si quiere, cuéntelos. Dentro de un año ya van a ser 10 minutos. Gloria a Dios. Pero empiece hoy, 5 minutos. Reúna a los suyos. Ore por los suyos. Cante la alabanza a Dios. Lea un texto bíblico. Invite que cada uno reflexione y luego usted diga lo que conviene y lo que no conviene. Y termine en una pequeña oración. ¿Cuánto le puede tomar eso? Poco tiempo. Y eso es lo que Dios quiere. Ahí está su felicidad. Ahí está su bendición en su hogar. No se preocupe por los demás. Porque si todo lo que estamos aquí hacemos lo que Dios nos está diciendo hoy, no, hombre, le aseguro que la otra semana tenemos un Santa Tecla nuevo. Somos 70 familias ahorita aquí. Y si eso se puede multiplicar, Dios se va a encargar de Judea, Dios se va a encargar de Samaria, Dios se va a encargar hasta lo último de la tierra. Pero usted encárguese de su casa. Nada más. Nada más. Y ahí si no se vale, yo no puedo hablar. ¿Cómo no? Porque Cristo dijo, ellos van a hablar. Y estamos hablando. Mis amados hermanos, la sangre de Cristo tiene poder y no fue derramada en vano. Y usted tiene valor. Y usted es un hombre y mujer fuerte. Yo le invito a que se sienta, pero fuerte. Y hagamos lo que nos corresponde. Hablar a los nuestros. Vamos a orar. Señor y buen Dios, gracias.